Saludos amigos, hoy viernes 19 de este mes de abril, que se aproxima a su salida y que ha hecho, aunque ya un poco tarde, aparecer algunas lluvias en zonas donde la estaban esperando desesperadamente, como en la zona del este, donde hay mucha ganadería y que se nutre de pastos que dependen de las lluvias, porque son pastos en secano. Y ya hay notaciones de que una sequía que estaba afectando bastante a la ganadería, principalmente a la ganadería de leche, de los alrededores de Monteplata hasta el fondo del este. Ayer y anteayer estaba recibiendo agua suficiente como para reverdecer. En el Cibao, como ustedes saben, hace una semana cayeron copiosas lluvias que por lo menos hicieron creernos que el mes de mayo que se aproxima vendrá para requintar y entonces acabar con una sequía que esta vez se prolongó un poco más de la cuenta. Miren, ayer se produjo un acontecimiento que nosotros creemos que es aleccionador para lo que es la historia económico-financiera del país de los últimos 20 a 30 años. Ustedes se recordarán que desde el propio gobierno había toda una tendencia a obligar al presidente Danilo Medina, recién instalado, y a su equipo, a pactar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. La tendencia se hizo expresa claramente en la gobernación del Banco Central y en la titularidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que no escondieron su inicial propensión a procurar el respaldo del Fondo Monetario Internacional para iniciar una gestión que para ellos, según se apreciaba entonces, era indispensable a los fines de garantizar la estabilidad de todo el sistema de precios y de los factores macroeconómicos más importantes. Porque el fondo, es verdad, a los sectores privados que tienen mucha incidencia en la economía, por tradición nerviosos, les devuelve mucho la calma. Pero también les garantiza que los gobiernos no van a adoptar políticas que pongan en peligro sus proyecciones. Y que también los gobiernos no van a, desde el punto de vista operativo del Estado, no van a operar de tal manera que los grupos políticos que se instalan en la conducción del Estado se fortalezcan y adquieran suficiente independencia como para disponer por sí mismos. Aquella vez, en términos ya de un segundo acuerdo stand-by, a 28 meses, que solo le faltaban los últimos 2 trimestres para concluir, se dijo, bueno, si se está instalando el nuevo gobierno, ¿por qué iniciarlo con la camisa de fuerza de un nuevo stand-by? El gobernador del Banco Central llegó a decir que de alta condicionalidad, incluso. Y de inmediato, sectores, entre ellos nosotros aquí, de Diario El Cuarto, advertimos que un gobierno que había hecho promesas de reivindicaciones sociales de envergadura, que había hecho promesas de reconducción de políticas públicas de fondo, no podía sometérsele inmediatamente a los controles del fondo, pero eso no podía ser, hombre. Y que cualquier acción de ese tipo estaba únicamente en manos del presidente de la República. Acuérdense que el presidente de la República no solamente es un experimentado político, sino también economista. Y es evidente que el presidente midió bien las cosas
y en vez de pactar con el fondo, decidió operar por propia cuenta y ver de qué manera, haciendo ajustes, devolviéndole la confianza a todos los actores económicos, se podía procurar los suficientes afluentes de recursos, tanto del sector público como del sector privado, para no tener que acudir al fondo, que en definitiva, por cierto, no tenía mucho que ofrecer. Después de todo, el país había ejecutado la mayor parte del crédito que el fondo comprometió para el segundo stand-by. Quedaba una pequeña porción, unos 500 millones de dólares que no eran indispensables. Pero además, que si se pactaba era lo que se iba a agregar. O sea, no tenía sentido pactar un programa de constreñimientos, porque además de eso no iba a traer recursos suficientes como para poder afrontar los efectos que eso tiene en la economía popular. Bien, los resultados han sido que la decisión del presidente no solamente le ha permitido emprender su programa amplio social, sino que también le ha mantenido la economía bajo control. Por eso nos resulta sumamente placentero oír de un funcionario con una sensibilidad probada, como es José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, decir que el gobierno no requiere la tutela del Fondo Monetario Internacional para conducir la economía. Que en este momento, las reservas internacionales del país son de 3.500.5 millones de dólares, sin incorporar los 1.000 millones de dólares de bonos que ingresaron ayer precisamente a las arcas del Banco Central. Esas son las reservas ya disponibles, porque las totales son 13.826.4 millones de dólares. Me sorprende, eso sí, que la Asociación de Industria de la República Dominicana esté iniciando una campaña en la que quiere difundir, asentar la idea de que hay una especie de recesión económica. Dice que han bajado las ventas en unos 30.000 millones de pesos, las ventas en el mercado interno. Y a la asociación y a los empresarios del país hay que recordarles, primero, que eso no es suficiente como para hablar siquiera de recesión, porque ya el mercado nuestro es un señor mercado. Y en segundo lugar, que se recuerde que hay una recesión mundial que afecta a los más grandes mercados del mundo. Europa está recesada. La economía norteamericana está revitalizándose, sí, pero muy lentamente. Y esos son nuestros dos principales socios. Mucho ha hecho la economía dominicana con mantener su plantilla de trabajadores en los sectores públicos y privados activos. La industria de la construcción nuestra tiene un problema de no crecimiento en los últimos años, viene así desde el 2009, cuando estalló la burbuja hipotecaria. ¿Saben ustedes cuántas viviendas hay sin uso, desocupadas en España? 3 millones de viviendas. 3 millones de viviendas. Porque se alocaron. Fue que hubo una locura por estar imitando las famosas hipotecas subprime de los Estados Unidos y las famosas facilidades que creó en un sistema financiero irresponsable, que yo no sé cómo el señor
ese presidente de la Reserva Federal que estuvo aquí no fue sometido a un interrogatorio dirigido a que nos explicara por qué la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal, dejó que eso aconteciera. Se produjo facilidades de crédito muy por encima de la capacidad de absorción de la economía mundial. Pasó en Estados Unidos primero, donde se construyó una cantidad enorme de viviendas sin que la pudiera adquirir un mercado, y en segundo lugar, se sobrevaluaron de tal manera las viviendas que tampoco tuvieron posibilidad de colocación. Entonces, es que la industria de la construcción está viviendo momentos difíciles. Aquí también, que no de crisis pronunciada, porque no es verdad que ha paralizado, ni tampoco, es que ha reducido lo que era su crecimiento de los últimos años. Pero aquí la construcción está todavía en un momento de suficiente presencia, digamos, en la economía. Ayer veíamos que se advertía que los fondos de pensiones, que ya superan los 200.000 millones de dólares, de pesos, perdón, tienen alrededor de 40.000 millones, o sea, 1.000 millones de dólares equivalentes, disponibles para el financiamiento de la vivienda. En el programa este que ustedes conocen de habilitación de la ley que crea el fondo para la promoción de la construcción y también la figura del fideicomiso. El superintendente de pensiones decía ayer en conocimiento de que es verdad que la industria de la construcción necesita de un impulso especial, que se necesita de eso. Ahora bien, no nos dejaremos distraer, porque lo que queremos decir es que la decisión política tomada por el presidente Danilo Medina, aún en contra de una corriente de pensamiento que se anidó en el gobierno desde el inicio, ha sido certera. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, lo resaltaba ayer. Y cuando el ministro decía, y hoy lo destaca uno de los diarios nacionales, el Diario Libre, gobierno no quiere tutela del FMI porque economía está bien, titula Diario Libre. Eso es el fruto de la confirmación de una dirección en el sentido correcto de la economía dominicana. Porque cuando se salió a buscar 1.000 millones de dólares ahora en los mercados internacionales, que era una de las cosas por las cuales se quería convencer al presidente y a la mayor parte de su equipo de acudir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al inicio mismo de gobierno, era porque eso abriría las puertas del financiamiento externo y nos permitiría tener ingresos frescos para poder mantener el flujo económico. Bueno, esos 1.000 millones ingresaron precisamente con la colocación de bonos soberanos para la República Dominicana poder afrontar necesidades. Y sepan ustedes, como lo dijo el presidente Medina, que cuando se fueron a buscar 1.000 millones nos estaban ofreciendo 6.000, 5.000 más que lo que fue a buscar al mercado el gobierno. Entonces, miren, es aleccionador, insisto, porque esto corrige un planteamiento que se ha venido haciendo en los últimos 20 años, en el sentido de que para economías como la nuestra le es imprescindible la muleta del Fondo Monetario Internacional. Hoy ya incluso está extendido en una buena parte de los economistas dominicanos la visión de que este problema, esta interrogante está resuelta. Es más, que en momentos de crisis como lo que estamos viviendo, la disciplina fondo monetarista es contraindicada.
esa disciplina férrea Fondo Monetarista está contraindicada. Ayer veíamos a la señora Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ella misma confesar en una especie de autocrítica de que hay que aflojar la, la tuerca a los países que están en crisis, principalmente en Europa, y dejarle que una serie de déficits identificados se corrijan con mayor apertura y no atándolo de tal manera que no puedan moverse. Entonces la situación, entiendo yo, que está en un punto en el que se confirma que la intuición del presidente Medina, que lo condujo a no tener que incorporarse a un acuerdo de stand-by y que le inducía también a activar por propios medios la economía y devolver confianza, le ha sido sumamente provechosa. Fíjense ustedes cómo la aprobación del presidente Medina por parte de la población dominicana llega a niveles que solo compiten con él otro jefe de Estado de América Latina, sí, el presidente Correa, tengo entendido. El presidente Correa de Ecuador. De Ecuador, lo que quiere decir que ha sido exitoso, que ha sido certero, y eso es lo que resaltaba ayer el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pero además con mucho mérito. Eso no es una afirmación politiquera, ¿no? Es una afirmación confirmada por los hechos, 8 meses después. Eso es importante. ¿Cómo importante es? Y eso es lo que los viernes a nosotros nos gusta sacar provecho de experiencias que se acumulan. Miren, el propio José Ramón, sigamos con él, porque está en el centro mismo de lo que pudiéramos llamar una evaluación eficiente del gobierno. Estaba presente San Juan de la Maguana, en comunidades como Arroyo Cano, El Yaque, Bohechío, Sabana Alta y La Bombita. Y allí les dijo a productores del campo, medianos y pequeños, que el gobierno, a través del Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y el Banco Agrícola, le iba a ofrecer asistencia financiera para activar de nuevo pequeños cafetales e iniciar cultivos de frutales tales como aguacates, cerezas, mangos y otros que tienen muchísimos reclamos en países fríos. El cajuil, el mamón, que se ha debilitado mucho la presencia en el territorio nacional, sí, por urbanización, que como ha sido irracional la urbanización en muchas partes, se han llevado todas esas especies. Entonces ahora ocurre que los rusos quieren y no hay, sí, suficiente. Sí. Que los chinos quieren ese tipo de productos sí, y no hay suficiente. No hay suficiente. Porque los arrasamos. Sí. Se parece al maní. El maní, bueno, que cuando vino la PL 480 se lo llevó. La PL 480 lo enterró. Entonces, miren, las cosas demuestran. Yo quisiera que pusieran un fílmico ayer, porque el señor José Ramón Peralta estaba reunido, claro, cumpliendo instrucciones del presidente, con pequeños productores de Arroyo Cano, El Yaque, Bohechío, Sabana Alta, el La Bombita. También esas son familias, esas son economías, sí, que con una pequeña activación se mantienen, sí, y cumplen expectativas de sobrevivencia con humildad y decencia, porque tampoco procuran acumular grandes riquezas, porque la economía es eso. La economía es que todos podamos vivir decentemente. Claro. No es que todos seamos ricos. No. Antes, y es verdad, cuando el país era esencialmente agrícola, que solo exportaba azúcar, café, cacao y tabaco en rama, eso es verdad, eso lo vivimos hasta sí, 1962, hasta la muerte de Trujillo. Era notable ver que un fondo con
6, 10, 12 tareas de café alrededor del fundo. Sí, que la familia tenía la casa ahí en un punto del fundo y ahí mismo ese fundo lo mantenía la familia. Y cosechando café y sembrando su yuquita, se vivía. Y tenía el aguacate, cuando llegaba el periodo de aguacate tenía los aguacates. Sin mucha expectativa tampoco, porque los horizontes eran muy limitados, pero se vivía. Entonces, esas cosas que por efecto de la globalización, todo esto, es más, acuérdense que Elías Piña, esa provincia pobre que hoy tenemos, a la que hay que buscarle salida, era uno de los principales productores de maní, para el aceite de maní, era una provincia próspera. Claro, y eso explica la Elías caída. Piña. Sí, eso explica la caída de esa provincia, que son provincias jóvenes. Esas fueron las provincias en los años 40 que creó el dictador Trujillo, que el propósito era de interesar a los dominicanos por la frontera, y eso explica cómo el cultivo de maní era una fuente de sustentación y era segura, porque eso se colocaba, incluso iban a buscar el producto a la finca, a la zona, y había una movilidad económica. Ahora, don Pedro, después que entró esa PL 480, que se llevó el maní de paro, esos pueblos vivieron situaciones difíciles, y eso explica cómo un proceso que llevaban adelante se detiene. Afortunadamente ahora le están mostrando al país que son personas emprendedoras y que quieren seguir adelante. ¿Sabes cuántas tareas están involucradas entre Arroyo Cano, El Yaque, 30.000 tareas. Sabana Alta y la 30.000 tareas. Esas son las familias que se alojan en 30.000 tareas. Sí. Por ahí que tener 5 tareas ya es... Claro, porque recuerde, don Pedro, el fundo, nosotros lo conocemos muy bien. En el fundo, por ejemplo, un producto como el café, en el fundo, don Pedro, había familias que cosechaban el café del año en el fundo. Ahí cosechaban su café del año, el que consumían en el año. Y vendían el excedente. Y eso explicaba también por qué la violencia en las comunidades campesinas no era un problema. Eso es otra, don Pedro. Que solo hay que recordar. La expectativa más allá que de la sobrevivencia con decencia. Claro, y los que podían salir a la capital para inscribirse en la universidad. Se tenía una remúa para los domingos. Sí, y una minoría que podía venir a la universidad, a la capital. Está bien. Pero eran... está bien, no es tampoco el objetivo. Lo que estamos hablando es que usted tiene un recurso ahí que lo tiene perdido, y que es lo que se está planteando ahora, lo podemos rescatar. Y eso se puede convertir en una fuente de riqueza. Eso es lo que se está planteando. Porque el desarrollo económico tiene estamentos. Muchos estamentos. La gran empresa, la corporación allá arriba, ¿no? La industria, la manufactura, la gran estructura productiva del campo, pero también los medianos y pequeños. Miren, una de las características de la economía dominicana lo fue siempre. Usted les decía que nosotros éramos esencialmente exportadores de azúcar, café, cacao, tabaco. El único de esos, y tabaco es rama, ¿no? El único de esos productos que era cosechado masivamente y producido a nivel agroindustrial es el azúcar de la caña, ¿no? Porque lo hacían los grandes ingenios. Pero lo que era el café, el cacao y el tabaco era producido por unidades de menos de 25 tareas. Y éramos exportadores importantes. Nosotros realmente llevábamos centenares de miles los alemanes de café al año. Y cacao también. Y lógicamente eso eran y tabaco en rama. Nosotros éramos principal suplidor de tabaco negro criollo de las tabacaleras de España y Francia. Y el cacao lo venían a buscar los alemanes aquí. Alemania era uno de los mercados del cacao dominicano. Entonces, así vivía la economía dominicana. Entonces, miren, esto que ustedes ven, este esfuerzo, aparentemente poco importante de ubicar. Usted ha visto a José Ramón Peralta semana por semana ir a esos sitios. Ayer, por ejemplo, y donde los pequeños se ha estado distribuyendo. Para cuidar si ustedes creen que es San Juan de la Maguana, porque no, estamos hablando en Bohechío, que ustedes conocen Bohechío, en Arroyo Cano, en Guanito. Lo que quiero decir que ayer estaba en San Juan, pero ha estado en el Cibao, ha estado en el este, identificando pequeños productores, Monteplata, allá los productores ahí está lo del de este, Casabe. La productora de dulce, por ejemplo, del este, que
están ahora en un programa, la pequeña quesería de la línea. Los productores de queso, que están ahora en un proyecto de crearle facilidades para que ellos puedan expandir su producción y mejorar la calidad también. Sí. Por ejemplo, le han aportado facilidades para adquirir nuevas empacadoras, incluso de mayor tamaño, con mayor capacidad. Todo esto, y ciertamente el ministro administrativo, don Pedro, sí, es el que ha estado en esto, y de igual modo tiene la responsabilidad. Pero el presidente de la República es el propulsor de la idea. No, pero eso es lo que le digo, es el delegado, la persona que está supervisando, porque fíjese, con estos productores se había hablado, con cada uno donde son estas visitas, es una especie de supervisión y asegurar que se mantenga el programa aprobado, porque tiene doble función. Sí. Lo que pasa, la gente debe saber que la nuestra es una economía que quien no la conozca puede perderse fácilmente. Miren, el 55% del arroz que se sirve en la República Dominicana lo producen productores de menos de 40 tareas. El 55%. Sí, sí. La lechería, unos 600,000 cuartillos diarios, todavía estamos a un 60-70% de suplir el mercado. Los otros tenemos que importarlo, lo producen ganaderos medianos y pequeños. El café ha sido tradición, eso es viejo. El café, en un 80% lo producen pequeños productores, de todo el café y de todo el cacao del país. Ha venido a resultar, porque lo necesitamos, eso sí. La producción de banano es de medianos y grandes productores. ¿Por qué? Y ya somos exportadores de más de 300,000 toneladas métricas de banano. Sí. Uno de los mayores exportadores del mundo ya de banano. No, y semanalmente sale banano de aquel puerto de Manzanillo. Sin decir que somos el mayor productor y exportador del mundo de banano orgánico. Pero estamos hablando del banano normal. Normal, de Manzanillo. Tiene precisamente el puerto de Manzanillo, una de sus actividades más importantes es las exportaciones de banano. Sí hubo que emprender grandes estructuras de producción, porque cuando usted está hablando de producir para mercados tan grandes como el europeo, por ejemplo, que reclama una cantidad enorme de bananos, y aprovechar al mismo tiempo el acceso privilegiado que tiene la República Dominicana por ser un país ACP, que no paga un impuesto que tienen que pagar todos los otros productores, Ecuador, Costa Rica, Centroamérica, que son grandes productores de bananos, tienen que pagar un impuesto, a diferencia de nosotros que podemos ingresar. Que por ser uno de los países de ACP, tiene esa facilidad de arancelaria. El único de habla hispana, ACP. Y en el archipiélago y aquí en el Caribe. O sea, de 79 de 80 estados que forman parte del grupo Asia-Pacífico-Caribe, miembros del llamado ACP, asociados a la Unión Europea. El único de habla hispana es la República Dominicana, que por cierto tiene la doble condición de ser el único también latinoamericano que es miembro de los dos grandes acuerdos integracionistas, el de Estados Unidos y Europa. Perder esa oportunidad que tenemos, brillante, y es lo que evidentemente está aprovechando la economía dominicana, se está moviendo para sacar amplio provecho de eso. Yo creo que esa rehabilitación que ustedes ven de las zonas francas muy probablemente esté relacionada con eso, es que tenemos acceso privilegiado a Europa y a Estados Unidos, que aunque están deprimidos, son mercados deprimidos, pero tienen que vivir. Claro, por ejemplo, los alimentos. No es que dejan de suplirse. Los alimentos se consumen todos los días, independientemente de la situación. Es decir, que el que le gusta un producto dominicano, del agro dominicano, ese producto en situaciones las más difíciles podría perder el espacio si conserva la calidad y la oferta. Lo que estamos significando, don Héctor, ya que lo han dejado solo, Orión, por razones ya tradicionales, pero en el caso de Mozart, tiene el virus. Que todos, yo creo que el lunes ya se reintegra. Lo que estamos destacando en este viernes, que nos gusta sacar conclusiones, es cómo una visión oportuna del presidente de la República no lo dejó caer en la trampa de atarse de mano con un acuerdo con el fondo, cuando conservadores precisamente de su gobierno
pretendían que solo así se podía garantizar la estabilidad, y el presidente tuvo el arrojo de decir, no, vamos a iniciar con nuestros propios recursos, y hoy se proclama, como lo proclama el ministro administrativo de la presidencia, no necesitamos la tutela del fondo para salir adelante. Pero es porque también es porque los eventos demostraron que es así. Y eso es una experiencia. La otra es, como les digo, no quitemos la vista de la pequeña economía dominicana. Esa activación concertada, planeada, que el presidente está poniendo, de lo que son las pequeñas economías de todo el país, los productores de especias, los productores de frutales que se quedaban. Por ejemplo, los productores de pimienta en Cotuí, la Inagua, la mayoría son pequeñas parcelas. Pues de 5 y 10 tareas. Que producen pimienta. Sí. Y están generando ingresos de esa manera con la venta de pimienta. Verán ustedes cómo cuando usted consiga todas esas pequeñas estructuras, activarlas, incorporarlas a la economía, algunas de ellas incluso facilitándole la formación de clúster, que es asociación de muchos, para reunir grandes cantidades en un grupo y poder negociar aquí o en el extranjero. Cuando todas esos grupitos pequeños diseminados por todo el país, la ganadería de leche, por ejemplo, en la línea, hay ganaderos que tienen 2 vacas nada más en Ordeño y son ganaderos. Sí, y son ganaderos. Y conforman toda una estructura productiva. Claro, ha tenido que también instalarse una cadena de frío es la organización que tenga capacidad de reunir toda esa leche, preservarla y convertirla a procesos. Pero fíjese en el subsector arroz. De industrialización. ¿Usted se imagina que lo que se denomina el sector reformado se hubiese dispersado? Fíjese qué fue lo que pasó. Se unieron y ahí implica por qué son como conjunto de productores es el que mayor aporta a la producción de arroz. Sí. Alrededor del 55%, algunas personas dicen que más, pero ese sector, ¿y por qué lo ha logrado? Porque fueron capaces, don Pedro, de integrarse. Si se dispersan, otro hubiese sido la historia. Quizá alguna de esas parcelas hubiesen terminado en otras ocupaciones. Eso es característico. Entonces, también una experiencia que traemos de este fin de semana es lo siguiente. El gobierno ha sido sumamente consecuente con el reclamo que hace el sector privado de estar presente en el sector eléctrico. Acuérdense que fue precisamente en el gobierno del PLD que se propició la ley de capitalización y la ley eléctrica. Con la primera, el Estado se asoció al sector privado en muchos de lo que eran empresas públicas y eso dio como resultado la puesta a disposición de por lo menos la mitad accionaria de muchas de las infraestructuras de generación eléctrica y de distribución del Estado para que la adquiriera el sector privado. Es más, se adoptó la decisión de entregarles a ellos la administración, al punto de que el Estado tiene el 50% de la propiedad de las generadoras y solamente un vocal en la Junta de... No incide en la decisiones política, gerenciales. No incide. Y estamos hablando, esto nace del proceso de capitalización de la empresa pública, que fue el momento cuando ya se formaron estas empresas mixtas con inversión privada y el capital estatal. Sí. Ahí es que nacen. Pero el Estado, desde que llegó este gobierno, ha advertido que no puede quedar de brazos cruzados mientras observa que en los últimos 12 a 15 años no se ha hecho, en los últimos 12 años, no se ha hecho inversión importante de nueva generación, porque el sector privado, que es el que está al frente de las principales unidades de generación del país y de empresas de generación, ha preferido suplir con la infraestructura que heredó y algunos arreglos que hicieron. Tenemos que confesar que cuando, por ejemplo, AES llega y se apropia del 50% de Geitabo, las 2 Geitabo estaban prácticamente inactivas. 250 megavatios que representaban apenas producían un 25 porque el sector estaba en una grave crisis. Y nunca había procesado carbón, nunca. No.
Esta gente llegan con su capacidad gerencial, organizan el parque y lo convierten en un procesador de carbón mineral, y hoy por hoy el parque Itabo está reactivado. AES, por su cuenta, invirtió unos $1.000 millones en una central de 300 megavatios a gas natural, una terminal de recepción de gas natural, adquirió el parque Los Vinos y lo convirtió a gas, tiró un gasoducto. Es verdad, pero de allá para acá, estamos hablando final de la década de los 90, de allá para acá no han vuelto a hacer inversiones. Entonces, un mercado que crece, la demanda, un 8% anual acumulativo, se ha quedado atrás, y ya se sabe perfectamente que tenemos entre 1.500 a 2.000 megavatios de déficit. El Estado dijo, si ustedes no invierten, lo vamos a hacer nosotros. Y esta semana, que es lo que quiero hacerles saber, aunque está publicado, pero esto hay que repetirlo varias veces, la Refinería Dominicana de Petróleo llamó a un concurso público internacional para el suministro de gas natural que se depositaría en el puerto de Manzanillo, donde la Refinería Dominicana de Petróleo, y ahí estoy hablando, 50% Venezuela, Estado Dominicano, 50% Venezuela. Por intermedio de PDVSA, anuncia que va a construir 2 centrales a ciclo combinado de 500 megavatios cada una. Pero al mismo tiempo, la Corporación Estatal de Empresas Eléctricas anuncia y llama a todos los interesados a que retiren hasta el 30 de este mes documentos relacionados con la instalación de 2 centrales de 300 megavatios cada una que van a procesar carbón mineral. ¿Qué quiere eso decir? El Estado decidió intervenir en el asunto. ¿Y por qué? Y no cruzarse de brazos. O sea, son cosas trascendentes. ¿Por qué esto es atinado, don Pedro? Porque, ¿qué advierte el gobierno? Que si República Dominicana se queda esperando la inversión privada sin tomar ninguna iniciativa, podría repetirse la experiencia de que nosotros lleguemos al 2016 y que se estuviera pasando el mismo balance. No hay una inversión importante de generación que se le agregara al sistema. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué advierte la administración del gobierno? La economía dominicana va en expansión. Esta es una economía, don Pedro, que va a seguir creciendo. Vienen nuevas empresas. ¿Qué va a implicar eso? El incremento de la demanda de energía. República Dominicana no tiene plantas frías, en frío, que si sale una planta importante para reemplazarla. Cuando sale una planta importante, ¿qué tenemos? Apagones. La reserva nuestra es Cogentrix, que tiene 10 años que no se prende. 3 centrales, de 3 unidades de 100 megavatios cada una, porque lo que procesan es gasoil. Habría que colocar una línea de camiones de gasoil desde aquí hasta San Pedro de Macorís para alimentar 300 megavatios, una gallo locura, pero están ahí. Y entonces el sector privado que la tiene, que sabe que si la convierte a gas natural con un gasoducto, desde hace 4 años se ha estado planteando. No son 4, no. No, pero 6. Ya compromiso. Hace 4 años dijeron, vamos. No, desde... imagínese. Yo no quiero entrar en esa cosa, porque la verdad que se han firmado 3 contratos. Eso es feo, Y AES y el grupo Seaboard, y ahora los que están poseyendo Cogentrix, lo impiden. ¿Saben ustedes por qué? Porque cobran $6 millones mensuales sin tener que encenderla. Pero así sí es fácil. Entonces el sector privado se ha lucrado tanto que Gejaina y Ejeitabo han declarado beneficios superiores a los $1.000 millones de pesos anuales para ellos y el socio, que es el Estado. O sea, se han distribuido 1.000 cada uno desde el 2000 hasta la fecha. No han perdido en un solo año. Entonces ellos se reciben beneficios, pero la población dominicana perjuicios de apagones, de insuficiencia, de freno en el desarrollo, porque usted no tiene garantía de suficiente suministro eléctrico, y esas cosas ya el Estado le va a poner coto. Mire. Don Pedro, también hubo otro punto importante en esto del sector eléctrico, es que todos los esfuerzos, estamos hablando de cambio de la matriz eléctrica. ¿Qué quiere decir? Plantas a gas y plantas a carbón. Que eso también va a implicar ahorro para la República Dominicana, un ahorro que después tendrá Dice
el vicepresidente del Consejo de Sí, Directores el licenciado de Rubén la Bichara. sí, El licenciado Rubén Bichara. Rubén Bichara, que tan pronto se logre modificar la plataforma de producción eléctrica, llevarla a no depender en un 50% del petróleo y ponerla ahora a producir con carbón mineral y gas natural, el 50% del problema de la crisis eléctrica está resuelto. A partir de ahí, Sí. sin todavía resolver lo que son los problemas de distribución y eso. Pero hoy es bien de la seguridad Pero social. yo quiero dar un comentario rápido, Pero como dicen a de tiro 2 rápido. segundos, porque la Mire verdad lo que nos que están es. Lo que esperando. ocurre es que esta es una semana Sí, que termina sí. con un conjunto de noticias positivas, que fue esta Pero semana. muchas. Ese plan del gobierno de declarar de alta prioridad la inclusión y asumir el compromiso de la cobertura de educación en el nivel preprimario y primario, eso es trascendente. De ahí el anuncio que hizo el presidente Danilo Medina de construir 256 estancias infantiles, Sí. construir 6 centros para niños y niñas que requieren atenciones especializadas. La idea es darle una cobertura a más de 90.000 niños y niñas en la República Dominicana. Don Pedro, así usted avanza en procura de una sociedad menos violenta, de una sociedad con menos crímenes, menos delitos. De manera que esa fue una de las noticias más trascendentes de la semana. Y otra ayer. Ayer el presidente Danilo Medina también encabezó el acto de lanzamiento de este programa de acción alfabetizadora para cubrir a la población que tiene alguna discapacidad en República Dominicana. Es decir, la población no vidente, las personas que tienen lesiones físicas. Es decir, no hay exclusión. Y de entonces el plan fue anunciado, va a comenzar en 22 municipios en la primera etapa. Y la idea es cubrir toda la población nacional. Esto es estimulante. Y también decimos, así don Pedro, con una sociedad inclusiva, es que se puede dar la mejor batalla contra la violencia, los crímenes y los distintos delitos, modalidades de delitos que hoy sufre la humanidad como lo sufre la República Dominicana. De manera que esto que anunció ayer el presidente Danilo Medina es trascendente. Mire, fue muy estimulante. ¿Usted sabe lo que fue emocionante para la gente que lo vio? Una no vidente, Mercedes Toribio, fue la persona que le entregó al presidente Danilo Medina los manuales que se van a utilizar en el plan de alfabetización para no videntes. Es decir, esa no vidente, Mercedes Toribio, es una de las que va a participar en esa instrucción. Y otro acto es un espectáculo que presentaron de baile no videntes y sordomudos. El grupo de sordomudos de la Escuela de Sordomudos aquí de la capital lo presentó. Es decir, que nosotros avanzamos en ese propósito, don Pedro, ver una sociedad con menos exclusión y en una sociedad que no excluya un recurso humano porque tenga una discapacidad, por ejemplo, que es un recurso humano que le puede aportar al país. Pero hoy es viernes de la Seguridad Social y está con nosotros don Rafael Pepe Abreu, del Consejo de la Unidad Sindical, para hablar de un tema que también interesa a todos los trabajadores y empleados del país, el tema del salario. Pero ahí está Carol, están Sara y Roberto, que nos tienen unos mensajes antes de pasar a la sala de entrevistas.